Entonces, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de osteonecrosis. Como siempre, para eso traje un artículo y para no hablarles mucho antes de empezar, porque ya saben de lo que vamos a hablar, vamos a poner aquí y vamos a ver este artículo. Este artículo lo extraje de una revista saudí, una revista indexada. Todos estos artículos yo trato siempre de sacarlos de Science Direct o de cualquier buscador donde haya artículos científicos serios, indexados, de buena calidad. Hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar artículos científicos. Yo creo que después voy a hacer un podcast sobre eso, de cómo buscar artículos científicos, porque no todos son buenos y hay que quitarse la costumbre que existe hoy día de decir lo vi en Internet. Lo vi en Internet puede significar lo vi en Google, lo vi en Wikipedia, lo vi en algún sitio y no lo vi en verdad de un artículo científico como tal, ¿no? Eso sumamente importante. Por eso que no es lo mismo buscar por ahí en Google una referencia que no está supervisada, que no está editada, que no pasó por una edición, por un revisor eh, calificado, que leer un artículo científico calificado, donde hay información que está verificada. Este artículo se llama Osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamentos. Vamos a empezar por el nombre. Aquí vamos a ir desde lo básico, porque yo sé que la mayoría de los que ven este podcast son más bien estudiantes u odontólogos muy jóvenes, y entonces por eso vamos a empezar desde lo básico. Lo básico es que ya no se llama osteonecrosis por bifosfonatos. No se llama así, hoy en día se llama osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamentos, porque hay una serie de medicamentos que causan la osteonecrosis, no solamente los bifosfonatos. Entre esos medicamentos están principalmente los bifosfonatos, pero también tenemos medicamentos como el denosumab, que a pesar de no ser un bifosfonato propiamente dicho, es un antirresortivo. Entonces, esa medicación antirresortiva es la que causa la osteonecrosis de los maxilares. O sea, llamémoslo por el nombre correcto. Lo repito, osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamentos. Este podcast, les recuerdo, queda grabado en Instagram. Acá en mi Instagram, queda grabado también en mi canal de YouTube y también en Spotify. Este artículo lo envié por el grupo de Telegram, que pueden conseguirlo como Tixir Bucal, y está el grupo libre. Y por ahí envié el artículo para que lo tengan completo. La abreviación en inglés es MRONJ. Y aquí este artículo habla de fisiopatología, factores de riesgo, prevención y algunas estrategias de tratamiento. Como siempre, vamos a leer lo más importante del artículo, ¿no? Vamos a leer todo el artículo, ¿no? Si ustedes no logran verlo bien, aunque lo tengo de dos maneras, lo tengo de esta manera y, a ver, también lo tengo de otra manera donde creo que se ve un poco mejor. Pero igual, si no logran leerlo bien, esto está como una referencia, yo voy hablando de lo que esté ahí de importante y otras cosas que no son importantes. Yo siempre hablo cosas que no son tan importantes. Eso, digamos que me caracteriza. Fíjense, por acá también lo tengo así, ya lo voy a arreglar. Disculpen un momento, lo podemos arreglar. Voy a meterlo por aquí. Uy, perdón. Ok. Entonces, vamos a arreglar esto. Y ponemos esto aquí así. Ya van a ver ustedes. Fíjense que aquí todo tiene arreglo. Este es el artículo que les decía. Y bueno, aquí todo tiene arreglo. Fíjense ustedes. Además, ustedes no han visto otro en vivo en Instagram donde le pongan un artículo así. Digan la verdad. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? No lo han visto. Entonces, estamos bien. Ok, vamos a empezar por el principio. No vamos a leer el índice, por supuesto, pero sí, digamos, la introducción. Entonces, yo voy a mover esto para acá. Vamos a ajustar esto aquí. Ok, 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 ok. Perfecto, miren, ¿ves? Qué belleza. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Se me fue el fondo, no sé por qué, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, ahí está. Perfecto. ¿Qué les parece? Una maravilla, ¿cierto? Los que están escuchando esto no saben lo que está pasando, pero bueno, después ustedes lo buscan por ahí y lo pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos por aquí?
Por cierto, si hay alguna pregunta, alguna cosa, algún saludo, ustedes lo ponen por ahí. Y un aplauso para ustedes que me están viendo a este loco que estoy hablando en este podcast, que no es fácil calarse este loco que está hablando. Ajá. De acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, la definición de la osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamentos, ellos la definen como una complicación seria que puede aparecer en un paciente que está tomando medicamentos antirresortivos o antiangiogénicos. Por eso que cambió el nombre, porque ahora engloba los medicamentos antirresortivos y antiangiogénicos. Antes solo se tomaban en cuenta los bifosfonatos. Entonces, fíjense que, además de eso, nos dice por aquí que tiene que ser en un paciente que esté o haya tomado medicamentos antirresortivos o agentes antiangiogénicos, que tenga hueso expuesto o una fístula de forma continua por más de 8 semanas y que no tenga historia de radioterapia, porque si tiene historia de radioterapia, más bien pudiera ser una osteoradionecrosis. En el 2014 se incrementó el número de los pacientes con osteonecrosis relacionada a tratamientos no bifosfonatos. Por eso que se cambió el nombre, y aquí lo dice, a osteonecrosis relacionada a medicamentos. Entonces por aquí esto empezó, las investigaciones por ahí empezaron más o menos en el año 2003, por eso que hablamos que sigue siendo aún una entidad, una enfermedad bastante nueva, que actualmente tiene bastante investigación, no como antes. Ya se saben muchas cosas que antes no se sabían. Entonces, saludos desde Valencia, Venezuela. Por ahí está la doctora María Suárez. Hay otra gente, la gente hoy no ha escrito mucho. Escriban por ahí para yo poder saludar. Si no escriben, no podemos saludar. Por ahí dicen que se ve bien. Muy bien. Sigamos por aquí. Entonces, por aquí dice lo que yo les estaba diciendo. Fíjense ustedes. Vamos a acercarlo un poquito más. Aquí lo dice, fíjense, dice aquí, ambos, el denosumab y los bifosfonatos, son típicamente usados en pacientes con osteoporosis para minimizar la incidencia en las fracturas óseas. Además, hay otras drogas antiangiogénicas que facilitan la inhibición de la formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, son antiangiogénicos, como su palabra lo dice, ¿no? Esto permite o aumenta la prevalencia de la osteonecrosis. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Por aquí nos hablan de prevalencia, que siempre es importante hablar de prevalencia, ¿no? Y por aquí nos dicen que, déjenme acomodar esto y disculpen. Otra vez. Ok, fíjense ustedes. De la prevalencia nos dice que, por ejemplo, actualmente es del 0,001% en Canadá. Pareciera muy poco, pero les digo la verdad, nadie quisiera estar en ese 0,1%. Eso es lo que sucede. O sea, lamentablemente hay personas que todavía dicen, bueno, pero es que la prevalencia es muy baja. Sí, bueno, es cierto que es baja la prevalencia, pero es que nadie quiere estar en el 0,001% ni siquiera. Nadie se quiere enfermar de esta enfermedad que es terrible porque es muy difícil su tratamiento. En Escocia, 0,00038%. La prevalencia en Estados Unidos es un poco más elevada y está del 0,1 al 0,2%. Una marcada diferencia, ¿no? Fíjense ustedes pasar del 0,004% al 0,2%. Es mucha diferencia en prevalencia hablando o comparando Canadá con Estados Unidos. En pacientes que refieren bifosfonatos por vía oral. Ahora, cuando hablamos de bifosfonatos por vía endovenosa es otra cosa. Porque aquí estamos hablando de prevalencia en casos por vía oral, que repito, la prevalencia en casos por vía oral es bastante baja. Estamos hablando de una tasa en Estados Unidos del 0,2%, mientras que en casos de tratamiento con bifosfonatos endovenosos, en pacientes con cáncer o tratamientos subcutáneos como el denosumab, que son inhibidores de la angiogénesis, entre otras cosas, la prevalencia aumenta. La prevalencia pasa a un rango a 0,186% y la incidencia en pacientes que tienen tratamientos subcutáneos con denosumab para cáncer está entre 0,7 y 1,9%.
Ya esto estamos hablando de que es un poco más elevada, porque aquí estamos hablando de una prevalencia que va hasta el 1,9%, cuando hace poco dijimos que por vía oral estaba en 0,004% y estamos llegando a casi 2%. Entonces, por eso que es importante, sobre todo al momento de la historia clínica, preguntar por los bifosfonatos, saber si el paciente está tratado, si lo está tomando por vía oral o si lo está tomando por vía endovenosa. Tenemos otro aquí. En casos tratados con drogas antirresortivas secuenciales. En un metaanálisis reciente se encontró una alta prevalencia asociada a drogas antirresortivas de tipo secuenciales. El rango estuvo entre el 10 y el 19%. Imagínense ustedes, entre el 10 y el 19%. Es un rango bastante elevado. O sea, hay que tenerle ahí cuidado, ¿no? Hay que tenerle bastante cuidado a eso. Se me fue un disparo ahí. Hay que tenerle cuidado. Criterios diagnósticos. Aquí vamos a detenernos. Presten atención. Esto es muy importante. Esos son los criterios diagnósticos. Avísenme si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa. Escríbanlo. Saludos a la gente de México. Carmen, desde México. Vamos a mandarle un saludo así. A la mexicana le mandamos un saludo con más. ¿Quién más está por ahí? No hay nadie conocido, chicos. No hay nadie conocido por aquí. Para ver. Para ver. Dan las gracias, no, gracias a ustedes por estar pendientes. Bueno, hablemos entonces de los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son muy claros, muy claros. Los nombramos cuando empezamos, ahora vamos a repetirlos. Para establecer un diagnóstico de qué significa la abreviación, ya ustedes la saben, ¿verdad? Osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamento. El paciente debe tener lo siguiente. Debe tener un antecedente o estar actualmente tratado con terapia antirresortivo o medicamentos antiangiogénicos, entre ellos los bifosfonatos. Debe tener hueso expuesto o una fístula profunda que llegue al hueso por más de 8 semanas continuas. Y no puede tener historia de radioterapia en la región maxilofacial. Esos 3 criterios son los criterios diagnósticos. Saludos desde Portugal. Imagínense ustedes, muchachos, en Portugal es tarde. En Portugal son las 2 de la mañana, ¿cierto? Más o menos, a ver. 11, 12, 1, 2, 3. No, como a las 4 de la mañana. Casi tú despierto a las 4 de la mañana. Bueno, muchas gracias por estar pendiente a la gente que está en Portugal y está comiendo sabroso, porque en Portugal se come muy sabroso. Saludos a Daire, que también está por ahí conectado. Hay mucha gente por ahí. Ajá. ¿Qué más dice por aquí? La Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial clasifica la osteonecrosis, este tipo de osteonecrosis, en 3 etapas o 3 estadios. En 3 etapas o 3 estadios, como aquí lo señalan, ¿no? Que están determinados por los signos y síntomas. Esto ha cambiado y cambió justamente este año. Este año hicieron ciertas modificaciones tanto en el tratamiento como en la clasificación, porque bueno, eso va evolucionando. Y por ahí cambiaron algunas cosas. No fue un cambio tan contundente, pero sí cambiaron algunas cosas. Hace mucho tiempo se dejó de usar el CTX, que es esto, el C telopéptido, el C terminal telopéptido, se dejó de usar, ya eso no se tiene en cuenta. Hoy día se usa criterios radiográficos y criterios clínicos. No nos vamos a detener eso porque sería demasiado largo. Tenemos factores de riesgo, por supuesto, asociados aquí. Como factor de riesgo tenemos la exposición a bifosfonatos y denosumab, sabiendo que el denosumab es actualmente es el principal agente causante de la osteonecrosis. Es el principal, mucho más que los bifosfonatos incluso endovenosos, y sabemos que los bifosfonatos endovenosos, como el ácido solendrónico, tiene más probabilidades de causar la osteonecrosis que los bifosfonatos de tipo oral, como el ivandronato, que es uno de los más populares. Las enfermedades dentales
como la periodontitis, las prótesis mal adaptadas o las infecciones odontogénicas también son factores de riesgo para el paciente. La edad es un factor de riesgo y los factores anatómicos, que en mandíbula 73% comparado con maxilar 22%. La mayoría se presenta en mandíbula, por supuesto, porque es un hueso más compacto, menos esponjoso, menos trabeculado, menos irrigado, y por eso la mayoría se presenta en mandíbula con un 73%, comparado al restante porcentaje por el maxilar, por supuesto. Además de, por supuesto, factores genéticos, entre otros. No nos vamos a tener hablando del mecanismo de acción, porque bueno, me voy a aburrir con eso. Pero sí quisiera saber o leer estos estadios que nos coloca aquí en esta última actualización, año 2022, de la Asociación Americana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Fíjense que primero nos habla, por supuesto, de la prevención, y la prevención es muy simple. La prevención de esta enfermedad es la más fácil del mundo. La prevención simplemente es que el médico tratante pida el alta odontológico, que alta odontológica, que en Estados Unidos lo llaman el clearance, el dental clearance, y en Latinoamérica le podemos decir el saneamiento dental o alta odontológica, que no es más que un informe realizado por un odontólogo que diga que el paciente no tiene lesiones cariosas, está libre de infección y no tiene dientes en riesgo. Así como se hace antes de la radiación, antes de la quimio. Todo diente que esté, digamos, sospechoso o que tenga probabilidades de que vaya a realizarse luego una exodoncia, es un diente que se le hace la exodoncia. Lo demás se hacen tratamientos de conducto, se eliminan todos los focos infecciosos y el paciente puede recibir tranquilamente su terapia. Así es muy poco probable que se genere la osteonecrosis. Eso es lo principal. Luego, bueno, si ese paciente ya está en tratamiento, hay que siempre preferir los tratamientos no invasivos, ¿no? Por eso tenemos este cuadro. Fíjense que este cuadro fue sacado de por aquí dice, bueno, de la misma asociación americana. Dice por aquí que en el estadio 0, fíjense ustedes, estadio 0, no hay evidencia clínica de hueso necrótico. Todavía no hay hueso expuesto. Quiere decir que no hay enfermedad, porque no hay hueso expuesto, ¿no? Entonces, por eso no hay enfermedad todavía. Todavía no hay enfermedad. Pero tiene unos hallazgos clínicos inespecíficos. Tiene un dolor inespecífico el paciente. Y tiene cambios radiográficos. ¿Cuáles son los cambios radiográficos? La pérdida del trabeculado. Eso es un cambio radiográfico significativo. Cuando hay pérdida del trabeculado óseo y el paciente que tiene terapia antirresortiva o antiangiogénica o con bifosfonato, se le hizo una exodoncia, por ejemplo, y él refiere a las 2 o 3 semanas que tiene un dolor, que no lo puede ubicar bien, y en la radiografía hay pérdida de trabeculado óseo, entonces ahí hay que tener una sospecha de que puede estar en estadio 0 de osteonecrosis. Luego, tiene diferentes síntomas inespecíficos, pero todavía el hueso no está expuesto en el estadio 0. Cuidado con eso. ¿Qué puede tener? Lo que yo les dije que está aquí. Odontalgias de forma indefinida, la pérdida del trabeculado y todo eso. ¿Qué hay que hacer? Las estrategias de tratamiento, ¿cuáles son? Cuando está el estadio 0. No hay ningún tratamiento indicado, solamente la educación del paciente, el uso de clorhexidina, el manejo sistémico puede incluir el tratamiento para el dolor e incluso el tratamiento antibiótico si hay alguna secreción purulenta, por ejemplo. Luego tenemos estadio 1. En el estadio 1, vamos a poner esto grande, ¿no? En el estadio 1 ya hay exposición ósea, ya hay hueso expuesto y puede haber una fístula. Puede haber una fístula con secreción purulenta, por supuesto. Y los pacientes pudieran ser asintomáticos, pudieran tener o no infección en el estadio 1. Es un paciente que entonces puede tener una fístula y puede o no tener infección. No siempre tiene infección. En el estadio 2 vamos a ver hueso expuesto y necrótico o una fístula que llega hasta el hueso. Esto puede estar asociado con una infección, con dolor, con enrojecimiento de la zona,
del hueso expuesto y drenaje purulento. ¿Cuál es la diferencia? De que en el estadio 2 obligatoriamente tiene que haber hueso expuesto, primero. Segundo, tiene que haber infección y tiene que haber drenaje purulento. O al menos, si no hay drenaje purulento, tiene que ver una apariencia de infección y vamos a ver la zona enrojecida alrededor de ese hueso expuesto. ¿Cuál es la cantidad de hueso expuesto? Podría ser 2 milímetros, 3 milímetros, podría ser insignificante. El problema es que a veces es como un iceberg, que vemos 2 milímetros de hueso, pero abajo está todo tomado el hueso, lamentablemente. En el estadio 3, vamos a ver hueso necrótico expuesto o una fístula igual. El paciente va a tener dolor, va a tener infección y va a tener uno o más de los siguientes hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos? Lo que tenemos en este momento en pantalla. El hueso expuesto se va a extender a más de la región alveolar. Es decir, va a estar tomado ya lo que es cuerpo mandibular, rama mandibular, puede ser seno maxilar, puede ser el zigoma en la maxila, en el maxilar, perdón, puede ser el borde de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula. Puede haber una fractura patológica, que es cuando se fractura la mandíbula en el lugar en donde está la osteonecrosis. Puede haber comunicación orosinusal, es decir, bucosinusal, producto de eso, producto de la osteonecrosis, de la pérdida de hueso. Y la osteólisis, es decir, la pérdida de hueso, se extiende incluso hasta, como les decía, hasta el borde de la mandíbula o hasta el piso del seno maxilar. ¿Qué hay que hacer aquí? Y aquí la cosa cambia. Aquí se puede hacer, mandar por supuesto enjuagues con clorhexidina. Ustedes pensarán, bueno, pero ¿eso qué va a hacer? Eso no va a hacer nada. Pero eso digamos, ayuda a combatir la infección. La educación del paciente, mantener la higiene bucal es fundamental. Tratamientos sistémicos con antibióticos. El antibiótico de elección en estos casos es la clindamicina debido a su buena presencia en hueso y se puede hacer un debridamiento de la zona, eliminar el hueso que está en isla. A veces se va a ver unos secuestros óseos, como unas islas de hueso rodeadas por hueso necrótico, espículas óseas. Se hace un debridamiento con mucho cuidado para eliminar esos segmentos de hueso que al parecer están como en isla. Como les decía, el tratamiento con enjuagues bucales, debridamiento quirúrgico, y cuando ya no hay más opción, toca, por supuesto, hacer lo que es la resección. La resección en bloque de la zona que está tomada por la osteonecrosis. Se hace la resección en bloque y se coloca una placa de reconstrucción. Y bueno, después hay que tener mucho, mucho cuidado con ese paciente. Vamos a ver algunas imágenes sobre esto. Veamos aquí algunas imágenes. Por cierto, una de las imágenes es una fotografía, ¿qué le digo yo? Espectacular de un gran amigo del doctor Edgar Cabrera. Ya lo vamos a ver. Déjenme acomodar esto. Disculpen, estoy acomodando esto aquí, pero bueno. Acomodarlo y que acomodarlo. No podemos hacer más nada. Fíjense ustedes. Vamos a avanzar un poquito aquí. Estos son los criterios diagnósticos que ya lo vimos, ya los hablamos. Si tienen preguntas o comentarios, vayan escribiéndolo de una vez. Por aquí dice, ok, ya los voy a leer. Ya esto, bueno, faltó hablar de esto que está aquí, que es el Drug Holiday. Vamos a aprovechar para hablarlo. Yo sé que no lo van a poder leer bien, pero bueno, vamos a hablarlo. El Drug Holiday no es que se van de vacaciones y se meten droga a la gente, no señor. El Drug Holiday es la suspensión del medicamento, pero esto va a depender de varios criterios. Depende si es por tratamiento vía oral, por tratamiento vía endovenoso. Por vía endovenoso no se suspende el tratamiento, y por vía oral, en este año, en el 2022, que cambió el protocolo, se dejó a discreción del clínico dependiendo si el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, y va a depender también si el paciente está tomando bifosfonato o está tomando denosumab. Ahí se los dejo, pero eso cambió muchísimo este año.
Ok, voy a ir leyendo esto. Mientras tanto, les recuerdo que esto queda grabado aquí en Instagram, también está en YouTube y también está en Spotify. Por aquí dice, doctor, ¿cuál es la tasa de éxito de la resección? Es bastante alta, no sé en verdad el porcentaje exacto, pero sí tiene una buena tasa de éxito, dependiendo de muchos factores, por supuesto. El tamaño, los cuidados postoperatorios del paciente son fundamentales, la higiene del paciente. Además de eso, hay que tener en cuenta el tipo de cirugía, el lugar de la resección, si no se expone luego la placa o el tejido remanente que quedó, depende de muchas cosas. ¿Qué margen de seguridad se tomaría? Al menos 10 milímetros, pero hoy en día existe una técnica en la cual se le coloca un pigmento al hueso y usando iluminación ultravioleta se puede ver cuál hueso está vivo y cuál hueso está necrótico. No es 100% eficaz, pero puede dar una idea más allá de lo que teníamos antes, que era simplemente cortar y ya, aunque suene feo. Pero eso te da un margen más preciso de seguridad. Luego, por supuesto, eso va a estudio histopatológico y el patólogo o patóloga bucal dice si ese borde está sano o también estaba necrótico. A ver qué más preguntas hay por ahí. Vamos a aprovechar a responder por aquí las preguntas. A ver. Bueno, la gente hoy no quiere preguntar. Y la gente, mira. Eso es para que pregunte. Saludos a la gente de Colombia que estaban saludando. Estaban saludando a los colombianos. ¿Podría compartir el artículo, por favor? Ya lo hice. El artículo lo envié ayer al grupo de Telegram. El grupo de Telegram lo pueden encontrar como Tixiro Bucal. Le dan buscar en grupo, es un grupo público, y pueden entrar y ahí está el artículo. Todos los artículos que yo vaya a dar por aquí en el podcast lo van. Una cosa, ¿de qué les gustaría el próximo podcast? Yo creo que vamos a hablar de los riesgos de la bichectomía, porque hice una publicación y generó bastante controversia. Dairé me pregunta, ¿el ácido zoledrónico es menor que el denosumab? Muchísimo más. El riesgo del ácido zoledrónico tiene, los bifonatos orales tienen una prevalencia más o menos del 0,1 al 0,2%, mientras que el denosumab puede llegar hasta el 2%. Entonces, del 0,2 al 2% hay muchísima diferencia. Como les decía, una imagen, espero que no me bloqueen el contenido por esta imagen. Esta fotografía la tomó el doctor Edgar Cabrera, que es cirujano maxilofacial. Actualmente está en España. Excelente foto. Y miren esta imagen, es impresionante, ¿no? Porque en esta imagen se ve, bueno, todo ese hueso expuesto. Además, si se ve eso expuesto, que es el proceso alveolar, imagínense cómo está ahí la región mentoniana, la parasínfisis y hasta el cuerpo de la mandíbula. Todo eso está tomado, todo eso está necrótico y de verdad es una enfermedad terrible porque genera mucha impotencia en el clínico. Es muy difícil de tratar, muy difícil de tratar. Aquí vemos otra, terrible también. Vean ustedes cómo se ve ese hueso expuesto en la parte superior. Todo ese maxilar debe estar tomado. Hacer una maxilectomía horrible. Ya voy a responder. Pregunten por ahí que ya yo les voy a responder todo. Vamos 3 imágenes y vamos con las preguntas que tengo. Vean este. Implantes dentales acompañado de osteonecrosis. También está de verdad terrible. Por supuesto, esto es una contraindicación. Algunos la consideran relativa, otros la consideran absoluta. Yo particularmente la considero absoluta para implantes dentales. Otros la consideran relativa, la contraindicación. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas. Por aquí me preguntan. A ver. ¿Cómo está la muchacha de la bichectomía? No, ya está bien. Ella está muy bien. O sea, eso fue una complicación que la trataron. No sé cómo la trataron. Duró unos días, pero ya está bien. O sea, pueden visitar su perfil. O sea, ustedes abren el reel, el video. Ahí está su Instagram. Se pueden meter y pueden ver su perfil. Ver fotos actuales de ella. Entonces, ¿de qué hablamos la próxima semana?
Ok, porque dice, ¿cuándo viene Ecuador? Pronto. Pronto voy a Guayaquil, Dios mediante. Pronto el año que viene. Pero eso va. Eso va. No tengo musiquita ecuatoriana. A un ecuatoriano le pudiéramos poner una salsa. Puede ser. A ver. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, si la gente no habla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pruebas de laboratorio puedo pedir para saber la carga de bifonatos que aún el paciente tiene ante la cirugía? Ninguna. Ninguna. O sea, la carga de bifonatos no se puede medir. Lo único que puede medirse es gracias al CTX el metabolismo óseo, pero no es una prueba confiable y no es un indicador de si puedes hacer una cirugía o no lo puedes hacer. Eso mide la, por así decirlo, la potencia, entre comillas, de bifonato, pero no. Jessica dice que hablemos de bichectomía la próxima semana. Está bien, estoy de acuerdo. Vamos a hablar la próxima semana de bichectomía. Vamos a ver si la hacemos el día sábado. Perdón, el martes, el sábado. Yo como que estoy loco, el martes. Etiología de la osteonecrosis en niños es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto tiempo después del injerto de bifonato seguro realizar la cirugía? Depende de varios factores. Eso va a depender si el bifonato es oral, si es endovenoso, si es un bifonato o es denosumab, del tipo de cirugía. Depende de muchos factores. Ajá, por aquí dicen, can we talk about riesgos de exodoncia de terceros molares? Podemos hablar de eso. Anotado. Anótenlo ahí. Bichectomía, riesgo de exodoncia en terceros molares. Próxima semana hablamos de bichectomía y después los riesgos de los terceros molares. A ver, ¿qué más? A ver, me voy a despedir de la gente de Spotify y de la gente que lo está viendo grabado y me quedo conversando con ustedes un ratito. Si ustedes escriben, pues si no escriben, no puedo conversar. No voy a conversar con una gente que no escribe. Entonces, bueno, aquí me despido de los que están viendo esto grabado y los que están o estuvieron por Spotify. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.